Bien, sí se escucha. Gracias, buenos días. Quisiera saber si tienen alguna cosa que quieran preguntar de todo lo que hemos visto. Antes de que yo añada otros detalles que son importantes para los casos que hemos venido estudiando. Esto que estoy dibujando es una repetición de lo que hemos venido examinando en su versión más simple. Ustedes deben saber que lo que están mirando en la pizarrita no es otra cosa que un ciclo de Rankine con un recalentamiento. Bueno, y una de las cosas que también uno debe darse cuenta es de que todos los procesos que están consignados en el ciclo son reversibles. Entonces, hasta ahora hemos venido examinando distintas posibilidades de mejora en el rendimiento de la instalación a través del recalentamiento, a través de la regeneración, etcétera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar a comentar qué cosas son las que hacen que el rendimiento retroceda en su valor y ya no sea como el que, si es que ustedes han ejercitado algo, han venido calculando. En primer lugar, las transformaciones no son reversibles. Y principalmente voy a destacar la situación de la turbina y de la bomba. Lógicamente que el resto de las transformaciones también no son reversibles, pero la mayor afección se plantea en estas dos transformaciones. Entonces, como consideramos que el proceso es adiabático en ambas máquinas, la turbina y en la bomba, si es irreversible, lo voy a anotar acá, si es irreversible y adiabático, entonces la entropía, de acuerdo con la segunda ley, va a experimentar aumento. De tal manera que si incorporamos este detalle al ciclo que tenemos dibujado en el diagrama TS, nos encontraríamos con que en la turbina el proceso debe ocurrir más o menos así, de esta manera. Y en la bomba debe ocurrir de esta otra manera. ¿Ven? Está claro que el salto de entalpía en la turbina se reduce, mientras que el salto de entalpía en la bomba aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo de la turbina disminuye, mientras que el trabajo de la bomba se hace mayor, lo cual automáticamente implica para la misma cantidad de calor que se suministra en la instalación
una disminución del rendimiento. Pero es más, algún otro detalle vamos a repasar porque esto lo han visto en termo 1. Supongo que han conocido ustedes en termo 1 el diagrama HS, también conocido como diagrama de Mollier. Pregunto, quisiera escucharlo. ¿Conocieron este diagrama? Por favor, quisiera que alguien me responda. ¿O todavía tienen pendiente la materia de termo 1? No recuerdo, ingeniero González. Simplemente para hacer un recordatorio rápido. En este diagrama, la campana aparece así, deformada. Esta línea, esta que estoy repintando, es la línea de título 0 y esta otra, que se curva, es la línea de título 1. Bueno, yo les sugiero que estas son líneas de presión constante y por acá hay líneas de temperatura constante. Sugiero que ustedes repasen en sus textos de termo el diagrama HS que permite, digamos, entender lo que yo voy a plantear a continuación. Si el proceso en la turbina fuera el proceso reversible 2'3, el trabajo mecánico sería el máximo posible, el mejor trabajo mecánico que pueda hacer la turbina. Mientras que en el proceso 2'3', que es irreversible, el trabajo mecánico es menor. Y entonces se define para este tipo de máquina lo que se llama rendimiento termodinámico de la turbina como el trabajo de la turbina que corresponde al proceso irreversible dividido por el trabajo máximo, que es el que corresponde al proceso reversible. Por lo tanto, esto quedaría definido en términos de diferencia de entalpía de esta manera. Por supuesto, este valor siempre será menor que 1. Entonces, ustedes van a encontrar en los problemas de termodinámica que se suele decir que la turbina tiene un rendimiento de 85%. Y entonces usted tiene que interpretar de que esta relación de diferencia de entalpía está siendo igual a 0,85. Eso para efectos de resolver ejercicios. En el caso de la bomba, como se trata de trabajo consumido, se entiende de que el mejor proceso es el que consume menos. Y entonces, a fin de que el rendimiento no tenga valores mayores que 1, que no es lo normal, lo que hay que hacer en este caso particular, porque, digamos, el trabajo consumido en el proceso reversible es más chico que en el proceso irreversible, es invertir la definición. Y entonces sería el trabajo de la bomba en términos reversibles dividido por el trabajo de la bomba irreversible. Y entonces nos encontramos que sería la entalpía H sub 4' menos H sub 5 en términos absolutos, por supuesto, ¿no? Dividido por H sub 4' menos H sub 5', que también deberá ser un valor menor que 1. Entonces,
Estos dos procesos ocurriendo en la turbina y en la bomba van a provocar que el rendimiento de la instalación disminuye. Por supuesto que también afectan los estrangulamientos que ocurren en las líneas de transporte de fluido que comunican a una máquina con otra, incluso dentro de las mismas máquinas. Me refiero a los intercambiadores de calor. En ellos también hay caída de presión, ocurre estrangulamiento y eso afecta de manera, digamos, no favorable el valor del rendimiento. ¿Preguntas? Todo esto lo deben repasar, simplemente lo estoy recordando, lo deben repasar de sus apuntes de Termo 1. Les sugiero que miren el tema del diagrama de Molé, diagrama HS. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Está todo clarísimo? Sí, ingeniero. Ya, ok. Estas cosas que estamos mencionando, digamos, son parcialmente causas que motivan una disminución del rendimiento de la instalación. Pero hay otra causa. Debemos recordar que el rendimiento de la instalación, en definitiva, para un ciclo como este que estamos dibujando, es el trabajo dividido por la cantidad de calor suministrada. Acá usamos esta definición de rendimiento porque es un solo flujo másico en la instalación. Y digo, la otra gran pérdida que hay que tratar de minimizar ocurre acá en este valor, que por causa justamente de pérdidas de calor en la instalación, este valor se incrementa, mientras que por las otras causas que hemos mencionado, este valor se disminuye y entonces el efecto ya es por partida doble, ¿no? En la disminución del rendimiento. ¿Por qué hay pérdida o dónde hay pérdidas de calor? A ver si alguien me puede hacer algún comentario. Imagínese la instalación, caldera, turbina, condensador, bomba, ¿dónde es que van a ocurrir principalmente las pérdidas de calor? Me refiero a calor que debería estar recibido por el fluido que circula dentro de la instalación, pero sin embargo te va a parar finalmente al medio ambiente. Pregunto. Bueno, esta disminución de Q sub 1 la podemos localizar principalmente en la caldera y en las tuberías que conducen el vapor. Desde ya, se puede minimizar esta pérdida de calor aislando térmicamente tanto a la caldera como a las tuberías. Sin embargo, por más aislación que uno ponga, siempre por la diferencia de temperatura va a ocurrir, digamos, transmisión de calor. Suponga que esta es la tubería que lleva vapor proveniente de la caldera. ¿Qué temperatura se tiene acá adentro en el ejercicio que hemos planteado antes? ¿Qué temperatura dijimos que tenía el vapor? Esta temperatura, T sub 1. ¿Cuánto? ¿Eso? A ver, alguien que diga algo. Sí, eso, ingeniero. Ya.
Si esta es la temperatura del fluido que está circulando por el interior de la tubería y afuera tenemos 25 grados de temperatura ambiental, es lógico que va a haber transmisión de calor, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? A la tubería se la forra con un aislante y sería bueno que ustedes se interioricen un poco más en relación con este tema de los aislantes que usan estas instalaciones. Así que ya tienen otra tareita. No se olviden que todas estas tareas son importantes a la hora de los exámenes, ¿no? Porque puede ser que preguntemos estas cosas, entonces algo debería responder. Si es que realmente le ha venido tomando interés a las cosas y ha venido siguiendo el desarrollo del curso. Entonces, estas diferencias de temperatura, lógicamente no las podemos cambiar, pero con el uso del aislante térmico, entonces se puede reducir las posibles pérdidas que hubieran estado ocurriendo en la instalación sin aislación térmica. Bueno, no se me ocurre alguna otra cosa en relación con el tema que hemos venido conversando sobre las instalaciones con turbinas de vapor para la producción de trabajo mecánico o potencia. Así que, como vamos a dejar este tema, yo les sugiero que hagan las preguntas que crean convenientes antes de que nos pasemos a otro asunto. El siguiente tema. ¿Nada? Nada por aquí, nada por allá. Mucha, tengo que suponer que todo marcha sobre rieles. Entonces, vamos con viento en popa, como dice, ¿no? Llegaremos pronto. No se olviden que de acá a unas 2 semanas vamos a estar dando examen. A lo sumo 2 semanas más. Y ya vamos a tener el primer examen parcial. Y entre las cosas que debo decir es que el examen es teórico-práctico. De repente por ahí tiene que hacer algún ejercicio o responder preguntas. Bueno, ¿puedo borrar? Si no hay nada que añadir. Sí, ingeniero. Ingeniero. Borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces significa que vamos a pasar al siguiente tema de la materia que se refiere a instalaciones de refrigeración. Concretamente nos vamos a referir a un solo tipo de instalaciones de refrigeración, que es el tipo que se usa hoy en día en todos los equipamientos que están disponibles para este tema de la refrigeración. Como en estas instalaciones también ocurren ciclos termodinámicos, entonces nuevamente para el estudio, para iniciar el estudio de este tipo de instalaciones, debemos remitirnos al mejor ciclo. Ese va a ser nuestro punto de partida. Y ya sabemos que el mejor ciclo se llama ciclo de Carnot. de Carnot. Entonces vuelvo a dibujar la campana correspondiente a este ciclo con 2 niveles de temperatura con sus correspondientes niveles de presión.
Y a continuación voy a graficar un ciclo reversible que lógicamente por ser ciclo de Carnot y estar inscrito dentro de la campana, será un ciclo rectangular. Si uno contrasta este ciclo rectangular con el ciclo rectangular que planteamos al comienzo del tema anterior, ¿qué diferencia nota? que, que está volviendo, que está a los redes lo del rectángulo. El ciclo es así, ¿no es verdad? Sí. Es un ciclo inverso, a diferencia del ciclo de las instalaciones de vapor, en donde, digamos, se trabaja con ciclos directos. El hecho de que sea un ciclo inverso significa que el trabajo mecánico neto intercambiado durante el ciclo por la sustancia que experimente tal ciclo va a ser negativo. Es decir, que esta es la razón por la que a este tipo de ciclos se los llama ciclos consumidores de trabajo mecánico. Lo que quiere decir que en las instalaciones de refrigeración vamos a tener un consumo neto de trabajo mecánico. Por eso es que para estas instalaciones se requiere un motor, que es el que le va a suministrar a la instalación dicho trabajo mecánico. ¿Comprenden? ¿Qué tipo de motor es el que normalmente se usa en las instalaciones de refrigeración? Llámese heladeras, equipos de aire acondicionado, equipos de cámara, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el motor más frecuentemente usado? El No eléctrico. logro. ¿Ah? Diga. No le pude entender. Por favor, repítalo. ¿Cuál es el motor más común usado en todas las actividades? Por ser justamente un motor muy bueno. El motor eléctrico, por eso es que todos estos equipamientos usted los tiene que conectar a su enchufe, ¿no? Si no, no funcionan. Les tiene que dar una provisión de energía eléctrica. Bueno. Eso, digamos, es complementario a la instalación de refrigeración. En esta instalación ocurren, digamos, si se cumpliera el ciclo de Carnot, estas transformaciones que estamos marcando en el diagrama. Entonces, analicemos. ¿Qué le pasa a la sustancia que experimenta este ciclo? Que de paso voy a anotar, se conoce con el nombre de refrigerante. Y entonces ustedes van a tener que hacer un trabajo de recopilación de información sobre los refrigerantes, cuáles son estas diferentes sustancias, qué características en general se toman en consideración para que estén, digamos, aceptadas dentro de este grupo, qué aplicaciones comunes tienen, etcétera. Entonces usted busca toda la información que esté relacionada con esto que estamos denominando refrigerante, que es la sustancia que circula dentro de estas instalaciones. Entonces el refrigerante en el proceso 1-2 experimenta una expansión, ¿ves? De peso 1 hasta peso 0, que podríamos en términos teóricos decir que va a ocurrir en una turbina. Y entonces en la turbina se genera trabajo mecánico. Pero esto no es lo importante. Lo más importante es lo que a continuación voy a marcar.
fíjense que cuando uno se convierte en 2, la temperatura disminuye y en esta sustancia, dentro de ciertos valores de presión, esta disminución de T sub 1 a T sub 0 conduce a un valor que resulta menor que la temperatura ambiental. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, que acá esta mezcla 2 del líquido y vapor van a estar tan fríos que entonces ya los podemos usar para enfriar lo que queramos. ¿Lo ven? ¿Se entiende cuál es la idea? Por eso es que digo yo que la producción de trabajo mecánico en la turbina ahora no es de sumo interés. No digo que no tenga importancia que se produzca trabajo mecánico. Sin embargo, el proceso que está ocurriendo en la turbina, fíjense que está pegado a la izquierda de la campana, lo que significa que durante todo el proceso hay bastante cantidad de líquido, o sea, líquido que permanece siendo líquido. Entonces es poco lo que se convierte en vapor y por ese motivo este trabajo producido por la turbina es pequeño. Entonces no resulta tan interesante. Bueno, sobre esto volvemos más adelante. A continuación ocurre el proceso 2-3, que como ven implica que una mezcla con un cierto título en el estado 2 se convierte en otra mezcla con un título mayor en el estado 3. Significa que parte del líquido se ha convertido en vapor. Y para eso, entonces, tiene que recibir calor, que es lo que estoy sombreando, de una fuente exterior, para que el líquido se convierta en vapor. Entonces lo que nos va a hacer falta es, lógicamente, un intercambiador de calor que se conoce comúnmente con el nombre de evaporador, por lo que estoy describiendo. Pero lógicamente se trata de un intercambiador de calor. Ahora, es de destacar que el calor que absorbe el refrigerante lo absorbe a una baja temperatura, como T sub 0, porque el fenómeno está ocurriendo a esa temperatura, que es menor a la temperatura ambiental. El proceso 3-4 implica lo contrario al proceso 1-2. Significa que se está comprimiendo la mezcla 3 hasta convertirla en vapor saturado 4. Y la máquina que estaría siendo adecuada en esta situación es el compresor. Recuerda que en el caso de las instalaciones de vapor, forzamos a la bomba, ¿no? Que sea la máquina para este tipo de procesos. ¿Por qué digo que acá la situación es forzada también? Porque estamos haciendo de que ingrese una mezcla de líquido y vapor al compresor, lo cual en la práctica no es posible. Ningún compresor acepta líquido y si le ingresa líquido va a experimentar daños. Entonces acá tenemos otra tarea. Investigar por qué razón la presencia de líquido es dañina en un compresor. Espero que estén tomando nota de esto porque de repente lo preguntamos en el examen. Para que funcione el compresor se requiere trabajo mecánico que lógicamente será consumido. Y es acá donde interviene el motor del que estábamos preguntando o comentando hace rato. Este trabajo mecánico que permite que el compresor se mueva, ya más adelante vamos a conversar sobre los compresores, es provisto en general por un motor eléctrico, no siempre. Porque si uno, por ejemplo, piensa en el equipo de aire acondicionado de un vehículo, no es que se tenga un motor eléctrico para dicho equipo de aire acondicionado. Si ya se tiene un motor que es el motor del vehículo, entonces
se aprovecha parte de la potencia de ese motor para mover al compresor. Si ustedes tienen interés, les gusta la mecánica de automóviles, pueden investigar un poquito más y saber un poco más acerca de cómo es la instalación en los vehículos y cómo se provee de fuerza motriz. Finalmente, se cerraría el ciclo de Carnot con el proceso 4.1, que significa que un vapor saturado se convierte en un líquido saturado a temperatura y presión constante. Ese fenómeno se llama condensación e implica que el refrigerante debe ceder calor. Entonces, y ese calor normalmente es cedido a un medio que lo recibe sin reclamar. Me refiero al medio ambiente. Entonces, como acá también hablamos de un intercambiador de calor, a se lo suele conocer con el nombre de condensador. De tal manera que una instalación básica de refrigeración que utiliza compresor, porque hay instalaciones que no usan compresor, está constituida por, digamos, 4 componentes, que en principio son la turbina, el evaporador, el compresor, por supuesto, y el condensador. ¿Comentarios? ¿Está claro todo lo que hemos dicho hasta acá? ¿O quieren preguntar algo? Nadie dice nada. Bueno. Está claro, ingeniero. Ya. Entonces, lo que correspondería ahora es proceder como hicimos antes. Vamos a hacer un diagrama esquemático de la instalación y después complementamos con algunos comentarios adicionales. Escucha, no me salen bien las líneas, pero entonces el fluido circula siguiendo el sentido de la flecha. Así. Me refiero al refrigerante. Por acá tendríamos el estado 1, por acá el estado 2, la turbina produciendo trabajo mecánico, algo. Luego tendríamos el evaporador en el que se recibe calor proveniente de una fuente fría, porque esto ocurre a la temperatura T sub 0, que hemos dicho que es temperatura inferior a la temperatura ambiental. Y el resultado es 3 a la salida del evaporador, que luego pasando por el compresor que recibe trabajo mecánico suministrado por su correspondiente motor, se convierte en 4 que luego se condensa pasando por el otro intercambiador de calor, cediendo una cierta cantidad de calor que va a parar al medio, porque por acá tenemos el medio ambiente. Entonces, tal vez valga la pena que yo indique cuál es la ubicación geográfica de los componentes. Y creo que con eso por hoy vamos a concluir. Normalmente, este aparato, después vamos a corregir el esquema de la instalación porque este no es el definitivo. Este aparato, que se llama evaporador,
va a estar ubicado dentro del sitio en donde se quiere que la temperatura sea menor que la del ambiente, porque esa es la finalidad de la refrigeración. Es decir, se instala el evaporador dentro de lo que podemos llamar en general espacio refrigerado. Esto podría ser equivalente a decir, bueno, la cámara de una heladera o el cuarto donde tengo el equipo de aire acondicionado, en fin. Mientras que, lógicamente, este otro componente, el condensador, tendrá que estar inmerso en el medio ambiente, es decir, que normalmente le transfiere calor al aire ambiental. ¿Comprende? Entonces lo que se hace es transportar calor de acá para acá. En otras palabras, podríamos imaginar a esta instalación como que si fuera una bomba de calor. ¿Entiende? Quiero saber si la idea que estoy mencionando la asimilan o no. ¿Puede repetir, por favor, ingeniero? ¿Me lo puede repetir? Cuando uno habla de una bomba, de esas bombas que se grafican así, uno dice, bueno, de acá a menor presión va acá a mayor presión y normalmente lo que se bombea es un líquido, ¿no es verdad? Bueno, haciendo una semejanza con esto, acá tenemos una bomba de calor. ¿Qué es lo que se bombea? Calor. ¿Ve? Y entonces la instalación es como el equivalente a la bomba. Ahora, ¿se entiende o no se entiende? Y lo más, Sí, lo más importante es que se bombea el calor desde una baja temperatura hasta una alta temperatura, que sería T sub 1. ¿Lo ven? T sub 1 es la temperatura en el condensador, mientras que T sub 0 es la temperatura en el evaporador. Y entonces el bombeo de calor, haciendo, digamos, planteando esta figura, se hace entre estos dos niveles de temperatura. Y para eso se requiere, lógicamente, esta instalación que estamos mostrando esquemáticamente. Bueno, creo que lo vamos por el momento a parar acá y lógicamente sobre este tema les voy a mandar otro documentito para que lo vayan mirando, ojalá este fin de semana. ¿Listo? listo, ingeniero. Listo, dije. Bueno, buen fin de semana. Hasta luego. Luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.